Muy bien, abran su Biblia por favor a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. Mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más. Bendito Padre Celestial, damos gracias Señor una vez más por tu palabra y te pedimos que hoy abras nuestros ojos de nuevo y por tu Espíritu pongas en nuestro corazón las cosas que necesitamos tener, Señor, para poder honrarte y conocerte mejor. En el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos amén. Muy bien, vamos a ver de hecho hoy un solo versículo del capítulo 12. Pero es muy importante que reconozcamos algo que comienza con el capítulo 12. Y con el capítulo 12 del libro de Hebreos comienza la instrucción práctica de lo que el escritor a los hebreos quería hacer. Todo lo que ha hablado desde ahorita. De hecho, noten ahí en sus Biblias, vayan en sus Biblias a Hebreos capítulo 1. Hebreos capítulo 1. El primer versículo, noten cómo comienza. Comienza con un versículo bastante poderoso, lo vimos cuando comenzamos el libro. Pero noten, los versículos 1 al 4, de hecho, los vamos a leer ahorita. Dice, Dios que muchas veces y de distintas maneras habló en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todo y mediante el cual hizo el universo. Él es el resplandor de la gloria de Dios. Él es la misma imagen, la imagen misma, de lo que Dios es. Él es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas y ha llegado a ser superior a los ángeles, pues ha recibido un nombre más sublime que ellos. Noten cómo el escritor de la carta a los hebreos en esos primeros 4 versículos desciende del cielo, baja Cristo del cielo, lo viene y lo presenta delante de nosotros como un ser humano, presenta su obra rápidamente, inmediatamente después de presentar su obra, una vez más lo lleva hasta el cielo y lo sienta a la diestra del Padre. Ese en sí es un pasaje bastante extenso que se puede estudiar y lo hicimos cuando estuvimos ahí. Pero después de eso empieza a hablarles acerca de cómo y por qué Él piensa, cómo y por qué Él cree que Jesucristo es mejor que todas las cosas que ellos habían creído antes, que ellos habían pensado antes, que ellos habían seguido antes. ¿Y por qué les dice esto? Porque los hebreos estaban desanimando, estaban pasando por aflicciones y persecuciones y dificultades y eso los estaba haciendo querer abandonar la fe, los estaba haciendo querer abandonar a Jesucristo, los estaba haciendo querer salirse del camino. Y lo que el escritor a los hebreos les está tratando de decir es no lo hagan, aférrense a Él, agárrense a Él. Luego comienza a dar una serie de hechos históricos acerca del libro de Hebreos en donde empieza a comparar primero a Cristo con los ángeles, luego con los profetas, luego con Moisés. Luego empieza a hacer una comparación gigantesca en cuanto a lo que Jesús es y lo que se tenía en el Antiguo Testamento con el afán de llegar a la conclusión y de que ellos llegaran a la conclusión de que Jesús es mejor. Y luego vimos las últimas 2 o 3 semanas, hablamos acerca de la fe, lo importante que es la fe. La palabra de Dios nos dice que sin fe es que imposible agradar a Dios, ¿verdad? Somos salvos por gracia, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no de nosotros, sino es don de Dios. Se nos habla en Santiago acerca de lo que es la fe, de lo que debe ser la fe, de cómo se debe manifestar la fe. Y se nos da en el capítulo 10 y 11, se nos da una visión acerca de lo que la fe debe ser. Y en el capítulo 11 se nos da una lista de personas que han pasado por diferentes circunstancias en sus vidas, a través de las cuales la fe les ayudó a salir adelante. Entonces, habiendo dicho todo eso, ¿sí? El capítulo 12 empieza con las palabras por lo tanto. Y nada más en el versículo 1 vamos a ver 4 principios, vamos a tratar de ver 4 principios aquí hoy, que son instrucción práctica para ellos, pero que son instrucción práctica para nosotros también, porque nosotros como ellos a veces podemos sentirnos desanimados. Nosotros como ellos a veces podemos llegar a pensar que ¿de qué sirve o para qué sirve creer en Jesucristo? ¿De qué sirve o para qué sirve seguirle? ¿De qué sirve o para qué sirve servirle como le servimos? Y de todas maneras nos pasan cosas malas, de todas maneras vienen dificultades a nuestra vida, de todas maneras nos enfermamos, de todas maneras vienen carencias, de todas maneras sufrimos cosas que todo el mundo sufre. ¿De qué sirve entonces? Podemos llegar a esa conclusión o a tener esos pensamientos. Y entonces ahora el escritor va a empezar a instruirlos de una manera práctica a ellos y a nosotros cómo le pueden hacer para permanecer firmes.
Sí, y es que vamos a leer el versículo 1 de Hebreos 12 y luego lo vamos a elaborar un poco más. Noten lo que dice ahí. Por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos, y eso es lo primero que vamos a ver, que tenemos una gran nube de testigos a nuestro alrededor. Principio número 2 que vamos a ver aquí es librémonos de todo peso. El principio número 3 es librémonos de todo pecado que nos asedia. Y el principio número 4 es corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esas son las 4 cosas que vamos a intentar ver aquí hoy. Porque estas instrucciones que les está dando aquí son instrucciones prácticas que nosotros también haríamos bien en tomar y aplicar a nuestras vidas. Porque si eso era lo que los iba a ayudar a ellos a permanecer firmes, a pesar de todo lo que estaban sufriendo, a pesar de las circunstancias que estaban pasando, estos principios son los que nos van a ayudar a nosotros también a permanecer firmes. Ahora, como les digo, noten, empieza el capítulo con las palabras, por lo tanto. Sí, y cuando un capítulo empieza con las palabras, por lo tanto, se los he dicho antes, es como decir, a consecuencia de, o por lo que ya hemos dicho, o a raíz de lo que hemos dicho antes. Eso es lo que quieren decir estas palabras. Por todo lo que ya les he dicho, por lo que ya les he escrito, por lo que ya han leído acerca de quién es Cristo, acerca de las comparaciones que hice, acerca de lo importante de la fe, acerca de los testigos de los cuales va a hablar más adelante, o de los que hemos hablado en el capítulo 11. Por esa razón, ¿sí?, deben de poner de nuevo toda su esperanza en Cristo. Deben poner toda su esperanza en Jesús. Y eso es lo que se nos dice. Si volvemos a leer el capítulo 10, y no lo vamos a leer, pero si vemos el capítulo 10 y el capítulo 11, de eso es de lo que se nos está hablando. Sí, por ejemplo, miren ahí en sus Biblias, en Hebreos 10, los versículos 35 al 39. Noten cómo termina este capítulo. Hebreos 10, versículos 35 al 39. Dice, por lo tanto, no pierdan la confianza, que puede ser lo mismo que fe, que lleva consigo, noten, esa confianza, esa fe lleva consigo una gran recompensa. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos. ¿Qué ha prometido darnos Dios? La gloria, el cielo, la vida eterna en ese lugar celestial. Eso es lo que nos ha prometido Dios a través de Cristo, ¿sí? Luego noten lo que dice el versículo 37. Porque dentro de muy poco tiempo lo que ha de venir vendrá y no tardará. ¿De qué está hablando? La venida de Jesús. Está hablando de que la iglesia va a ser llevada al cielo con Él, etcétera, etcétera. Versículo 38 de Hebreos 10 dice, pero el justo, mientras todo eso sucede, mientras se cumple la promesa, mientras vamos a la gloria, mientras vamos al cielo, el justo, ¿qué dice? Por la fe vivirá, o vivirá por la fe. Y si vuelve atrás, ese que se llama justo, si vuelve atrás, no será de mi agrado. Esto es Dios diciéndolo a través del profeta. Versículo 39 dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino de los que tienen fe y salvan su alma. ¿Sí? Entonces está haciendo una declaración ahí. Miren, mis hermanos, si ustedes son cristianos, si ustedes han recibido a Cristo, si ustedes lo han conocido personalmente y son esa gente que tiene la clase de fe de la que les estoy hablando, entonces ustedes no van a dar marcha atrás. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás y se pierden, sino los que tienen fe y salvan su alma. ¿Salvan su alma ellos mismos? No, por la fe que tienen. Por la fe que tienen, su alma va a ser salva. Ahora es digno de notar aquí de que los que tienen fe salvan, ¿qué dice ahí? Su alma, no necesariamente su carne. La humanidad quiere salvar su carne, ¿no es cierto? Nosotros queremos salvar nuestra carne, por eso cuando nos enfermamos, vamos con el doctor, porque queremos salvar nuestra carne, ¿sí? Queremos que nuestra carne siga viviendo, no queremos enfermarnos, queremos estar contentos, queremos estar fuertes, queremos estar sanos, ¿sí? Entonces dice, van a salvar su alma, pero no necesariamente su carne, porque en Hebreos capítulo 11 y el versículo 34 se nos dice que por la fe muchos escaparon del filo de la espada, ¿no es cierto? Nos dice, muchos escaparon del filo de la espada. Pero en el versículo 37 de Hebreos 11 se nos dice que muchos también
murieron a filo de espada. Entonces hubo quienes escaparon del filo de espada, pero hubo quienes no se pudieron escapar. Sin embargo, tanto el que se escapó como el que no se escapó, por la promesa que Dios le hizo por medio de Jesucristo, una vez que los dos murieron, ¿a dónde se fueron los dos? Al cielo. No importa que aquí en la tierra no hubieran podido salvar el pellejo, por así decirlo. De todas maneras, la promesa era igual para ellos que para los que se salvaron. Y luego en el capítulo 11 se nos ha dado ya una lista bastante larga de personas que se pueden usar como ejemplo de lo que es tener fe. ¿Sí? Yo creo que si todos contáramos nuestras historias aquí acerca de cómo ha sido nuestro caminar con el Señor, vamos a recibir testimonios de que muchos de nosotros hemos pasado por las mismas circunstancias, muchos de nosotros hemos tenido los mismos problemas, las mismas pruebas, las mismas aflicciones. Fui a uno de los grupos pequeños este viernes pasado y estábamos ahí platicando acerca de nuestras experiencias. ¿Sí? Y no se imaginan cuánto en común tuvimos todos los que estábamos ahí, en cuanto a enfermedades, en cuanto a aflicciones, en cuanto a problemas en el matrimonio. Parecía como que, ok, Dios nos trajo aquí hoy para contarnos a todos, o para contarnos los unos a los otros que todos estamos pasando en algún momento dado por las mismas circunstancias. Y eso es lo que el escritor a los hebreos está tratando de hacer aquí en el capítulo 11 de Hebreos. Les está tratando de dar una lista de personas comunes y corrientes, igual que ellas, que habían pasado por una serie de circunstancias, igual que ellos, a veces circunstancias peores que ellos, pero por la fe que tenían, por la fe que habían puesto en Jesús, pudieron salir adelante. Dígame algo ahorita a usted si puede. ¿Quién está siendo más afligido ahorita? ¿Qué cristiano está siendo más afligido ahorita? ¿El cristiano que está aquí en Estados Unidos, que tuvo que adelantar su reloj ayer 1 hora y le perdió 1 hora de sueño para venir a la iglesia hoy? ¿O el cristiano que está en Siria en una guerra civil en donde están siendo perseguidos y muertos día con día con día? ¿Quién está sufriendo más aflicciones? Ellos, ¿verdad? Ellos. ¿Sí? En un momento dado, todos pasamos por diferentes circunstancias y situaciones, pero también todos tenemos a veces las mismas experiencias. Sí, estaba hablando yo de una enfermedad que se me diagnosticó hace algunos años y salió un hermano con que yo también la tuve y a mí me pasó esto. Oh, sí, sí es cierto, yo también. Eso es lo que me pasaba a mí. Y hablamos de la enfermedad de mi esposa y otro hermano salió con cuando mi esposa tuvo una enfermedad, esto y esto y aquello. Oh, sí es cierto. Mis hermanos, no hay ninguna prueba. No hay ninguna prueba que no haya pasado a alguien de los que estamos aquí ahorita. ¿Sí? Pedro nos dice que nuestros hermanos en todo el mundo sufren lo mismo que nosotros. ¿Sí? Nosotros somos privilegiados y somos bendecidos en vivir en el país que vivimos. Démosle gracias a Dios y pidámosle a Dios que nos ayude a mantenernos, que nos ayude a mantenernos libres. Y para poder reunirnos como nos reunimos, adorarle como lo adoramos, estudiar la palabra como la estudiamos, porque puede que llegue el día en que no vamos a poder hacer eso. Y Él les está diciendo, miren, este grupo de personas fueron iguales que ustedes, pasaron por muchas aflicciones, algunos peores que ustedes, pero de todas maneras ahí estuvieron firmes. ¿Por qué? Por la fe. Ahora una pregunta más. ¿Qué es más fácil? ¿Explicar mi fe o demostrar mi fe? ¿Eso es lo más fácil? Explicarla es más fácil. Porque yo puedo decirles a ustedes que tengo la fe para mover una montaña. ¿Ok? Y les puedo decir que de hecho ya moví una montaña. Y les puedo decir que yo oigo la voz de Dios y que me dice esto y que me dice aquello y que me da visiones y todo lo demás. ¿Cómo pueden comprobar que es cierto? Pues no, ¿verdad? No se puede. Pero la fe se manifiesta de diferentes formas. Y cuando esa fe se manifiesta, no se manifiesta porque yo quiero manifestarla para hacer parecer que tengo fe, sino que se manifiesta como algo natural. Como algo natural. ¿Sí? No se puede esconder. Es el ADN de la persona que está manifestando esa fe. ¿Sí? Por eso el escritor de la carta no trata de explicar qué es la fe, aunque da una breve definición en el versículo 1 en el capítulo 11, sino que presenta ejemplos de lo que es tener fe.
de lo que la gente que tiene fe hace a raíz de la fe que dice tener. ¿Escucharon eso? De lo que la gente que tiene fe hace a raíz de la fe que dice tener. Se puede dar la definición de fe, pero es mejor mostrar la fe, mostrar a qué se parece, mostrar qué es lo que debe de estar sucediendo en nuestra vida, en las vidas de los demás cuando están teniendo esa clase de fe. Santiago nos dice lo siguiente en Santiago capítulo 2, los versículos 18 al 23, dice, pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras. La idea aquí es que no se puede mostrar la fe sin obras. Yo puedo sentarme ahí durante los próximos 20 años, venir absolutamente todos los días, cada vez que hay reunión en la iglesia y estar sentado ahí y escuchar y decir amén. ¿Sí? Pero el estar sentado ahí no demuestra que tengo fe. No demuestra que tengo fe, simplemente demuestra que me gusta venir a la iglesia. Que no tengo nada mejor que hacer el domingo en la mañana. Más que venir y sentarme aquí por hora y media a escuchar al loco que le toque predicar ese día. ¿Sí? Pero dice, muéstrame tu fe sin obras. ¿Sí? Y yo, sigue diciendo ahí en el versículo 18, te mostraré mi fe como por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. Pues también los demonios lo creen. ¿Y qué hacen? Tiemblan. Y me encanta la versión Reina Valera contemporánea, porque noten lo que dice. No seas tonto. ¿Quieres prueba de la fe? ¿Quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? Versículo 21 dice, ¿acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Las obras mostraron que la fe de Abraham en Dios era cierta. El hecho de que tomara a su hijo, tomara la leña, tomara el fuego y lo llevara donde Dios le estaba indicando para sacrificarlo, mostró que Abraham tenía fe de la buena. Porque él estaba confiado que si lo tenía que sacrificar, Dios tenía el poder para levantarlo de entre los muertos. Porque a través de Isaac, Dios le había prometido descendencia. ¿Sí? Dios le había prometido descendencia. Entonces, Abraham fue justificado, sí, por su fe, pero la fe de Abraham fue manifestada por la obra que hizo de estar dispuesto a hacer lo que Dios le dijo, a pesar de que iba en contra de la promesa que Dios le había dado, porque él confiaba en que Dios iba a cumplir su promesa de una manera o de otra. Entonces la pregunta es, ¿cómo se está manifestando nuestra fe? Porque podemos decir que tenemos fe, pero debe manifestarse de alguna manera para que sea fe verdadera y los demás vean que esa fe es verdadera y puedan imitar esa fe, porque eso es lo que queremos. A veces predicamos mucho, pero actuamos poco. Debemos actuar más y predicar menos. Porque cuando vean nuestro comportamiento, cuando vean que en realidad tenemos fe, en las buenas, en las malas, nos agarramos de Jesús, sí nos quejamos con Dios, sí le preguntamos por qué, sí le pedimos que nos saque de donde sea que nos metamos, pero no nos soltamos de Él. Eso es lo que demuestra la fe. En el versículo 22 de Santiago 2 sigue diciendo, ¿no ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. Noten, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia. ¿Qué le fue contado por justicia? La fe, le creyó a Dios. Pero ¿cómo se manifestó la fe? Obedeciendo a Dios, haciendo lo que Dios lo llamó a hacer. Entonces, si yo digo que tengo fe, pero Dios me está diciendo que haga algo y no lo hago, ¿qué estoy demostrando? ¿Que tengo fe o que no tengo fe? No tengo la fe de la cual me habla la Biblia. Porque la fe de la cual me habla la Biblia, si es verdadera, me va a llevar a actuar como Dios quiere que yo actúe. Ahora, me puedo rebelar contra Dios porque Él nos ha dado el libre albedrío.
Pero cuando me doy cuenta que me he estado rebelando contra Dios, entonces lo que tengo que hacer es caer de rodillas delante de Él, pedirle perdón, levantarme y luego seguir mi camino. Pero no quedarme en donde estoy, porque si me quedo en donde estoy puede ser peligroso para nosotros. Y luego, de nuevo, el escritor de los Hebreos da esa larga lista de personas que fueron personas comunes y corrientes como ellos, pero que habían pasado por circunstancias igual que ellos o peores que ellos y no dejaron la fe. Entonces, de nuevo, el versículo 1 de Hebreos 12 dice, por lo tanto, también nosotros que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, liberémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, sabemos que el justo por la fe va a vivir, ¿cierto? Nosotros creemos, ¿sí?, que Jesucristo va a venir, que Jesucristo nos va a llevar a su gloria, y si morimos, nosotros también vamos a ir a la gloria con Él aún antes de que Él venga, ¿verdad? Lo creemos, ¿verdad? Entonces, ahora, si sabemos que el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Y porque ya vimos a lo que la fe se parece en esa gran nube de testigos que se nos ha presentado, hay algo que debemos hacer. ¿Qué es lo que debemos hacer? Movernos dentro de esa fe que decimos tener. Y de nuevo esa fe que decimos tener nos va a llevar a hacer cosas que nunca pensábamos que hubiéramos podido hacer por nosotros mismos. Vamos a hacer cosas y vamos a recibir de Dios cosas que nunca pensábamos que pudiéramos recibir. Porque Él es poderoso para darnos mucho más de lo que nosotros pidamos o pensemos que podemos pedir. Pero tenemos que tener esa clase de fe que se mueve, que nos mueve. Ahora, algo importante aquí. Cuando nos habla de testigos, no nos está hablando de que estas personas son testigos de lo que está pasando en la tierra, ¿ok? En otras palabras, no están ellos allá en el cielo moviendo las nubes así para ver lo que está pasando en la tierra. De hecho, yo creo que aquellos que van al cielo no pueden ver lo que está pasando en la tierra. No nos pueden ver. Hay mucha gente que dice, no, yo tengo a mi abuelito en el cielo y él me está cuidando, él me está viendo. Le digo una cosa, él no lo puede ver. No puede. Mi mamá, mi papá está en el cielo y de allá me está cuidando, me está viendo. Ah, lo siento mucho. No es así. No nos están viendo. ¿Por qué? Bueno, déjeme explicarle. Qué bueno que me preguntó porque tengo la respuesta. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué les digo esto? Mire, porque nosotros creemos, y es lo correcto, que el cielo es un lugar donde no hay más llanto, ni más dolor, ni más tristeza, en donde las personas que van ahí están siempre felices y no tienen ninguna preocupación. ¿Cierto? Eso es lo que la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Que eso es lo que va a pasar cuando vayamos al cielo, así es como vamos a vivir. Y saben que se me hace muy difícil pensar que las personas que ya fueron al cielo puedan ser felices y no llorar ni sufrir ningún dolor si pudieran ver lo que está pasando ahorita aquí en la tierra. Yo creo que si mi papá hubiera podido ver lo que resultó ser su hijo después de que él murió y hubiera podido ver todo lo que yo hice y todo el esfuerzo que hice por apartarme de Dios, se hubiera vuelto a morir. Y en el cielo no hay muerte. Cuando menos se hubiera puesto a llorar y en el cielo no hay llanto. Cuando muy poco se hubiera enojado y me hubiera mandado un ángel a que me jalara las greñas y las orejas para ver si me hacía entender. Pero ya no hay preocupaciones. Entonces, cuando hablamos aquí de testigos, no estamos hablando de personas que están en el cielo, rodeando la tierra como si fuera un estadio y están viendo y están siendo testigos de lo que está pasando aquí en la tierra. Eso no es lo que está diciendo, ¿ok? Así es que no pensemos que eso es lo que pasa, porque eso no es lo que pasa. Si vemos todo el contexto de las Escrituras, eso no es lo que pasa. ¿Sí? Así que es difícil creer que la gente que está en el cielo nos está observando. Pero ¿por qué los llama testigos entonces? Bueno, los llama testigos porque ellos están dando testimonio de lo que es vivir una vida de fe. Dieron testimonio durante su vida y dieron testimonio por medio de lo que vivieron y sus experiencias y lo que se sabe de ellos. Dieron testimonio de lo que es vivir una vida de fe. Si quieres saber lo que es vivir una vida de fe, lea el capítulo 11 una y otra y otra y otra vez. Y estoy seguro que va a encontrar varias personas ahí con las que se va a poder identificar.
Y cuando ve a esa persona con la que se puede identificar en el preciso momento en el que está en su vida ahorita, en el que está viviendo ahorita, haga lo que ellos por la fe hicieron. Y las cosas le van a resultar así como les resultó a ellos. ¿Okay? Entonces, eso es de lo que está hablando. Están dando testimonio de lo que es vivir una vida de fe y de lo que esto puede costar a la persona que decide tener esa vida de fe. Porque tener fe en Dios a veces nos puede costar. Nos puede costar bienes materiales, nos pueden costar relaciones personales, nos pueden costar relaciones familiares, nos pueden costar trabajos, es posible que perdamos un número de cosas por nuestra fe. Entonces son testigos que dan testimonio para nosotros de la fe y la perseverancia. La fe y la perseverancia. Ahora yo conozco hermanos en nuestra congregación que han pasado por pruebas tremendas y siguen aferrados al Señor, siguen alabando a Dios, siguen sirviendo a Dios, siguen levantando sus manos a Dios, siguen firmes en la fe. Y ellos podrían estar en la lista que se nos da en el capítulo 11 de Hebreos. Y yo creo que algunos de nosotros podemos decir ahorita y estamos pensando, uy, pastor, si usted supiera la prueba por la que pasé en el año fulano de tal, las cosas que tuve que soportar, las cosas que tuve que sufrir, yo creo que yo también merezco estar en la lista del capítulo 11 de Hebreos. ¿Es posible? Denos su testimonio. Háblenos de las grandes cosas que Dios hizo por usted, aún en medio de la gran tempestad por las que tuvo que pasar. Entonces, todas esas personas de las que les habló en el capítulo 11 tuvieron que despojarse de muchas cosas para poder serle fiel al Señor y permanecer leales a Él. Los profetas tuvieron que perder toda esperanza de salvar su vida porque los reyes de Judá y los reyes de Israel eran malvados y sabían que en cualquier momento los podían matar. Los apóstoles sabían que en cualquier momento podían ser arrestados, echados a la cárcel, azotados y hasta muertos de la misma manera en la que murió Jesús. ¿Sí? Nosotros en un momento dado podemos ser llamados a sufrir esos mismos sufrimientos. No nos gusta pensar en ello, pero es posible. Y para mantener la fe, para mantenernos en la fe, vamos a tener que despojarnos de un montón de cosas. ¿Sí? Por eso está diciendo, por eso los está llamando a ellos a lo mismo. Ahora ellos, los hebreos cristianos, están siendo llamados a hacer lo mismo por Cristo que los profetas y todos aquellos que se mencionaron en el capítulo 11 hicieron para permanecer fieles a Dios. Por eso les dice, note, en la segunda parte del versículo 1, les dice que es necesario que nos liberemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El punto número 2 entonces es que debemos liberarnos de todo peso. Y noten que hay dos cosas ahí, noten que menciona dos cosas de las que debemos despojarnos, dice la versión Reina Valera 60, o liberarnos, dice la versión Reina Valera contemporánea. La primera es de todo peso. Todo peso. No quiere decir que debemos ponernos a dieta, ¿ok? Pero quiere decir que debemos liberarnos de todo peso. ¿Sí? ¿Qué es ese todo peso? Este todo peso son estas cosas que no son necesariamente malas en sí mismas, pero pueden estorbar a nuestro progreso espiritual. ¿Escucharon eso? No son necesariamente malas en sí mismas, no tienen nada de malo, absolutamente nada de malo. Pero para nosotros pueden ser una piedra de tropiezo, para nosotros pueden ser un obstáculo, para nosotros puede ser algo que no nos deja crecer en el Señor, que no nos deja acercarnos más a Él, que no nos deja conocerlo mejor. ¿Sí? Y aunque no sea malo, si eso es lo que esa cosa está haciendo, tenemos que hacer ¿qué? Despojarnos de ella. Aunque a veces nos va a doler, aunque a veces se nos va a hacer difícil. Tenemos que despojarnos. Hoy tuvimos que despojarnos del sueño que sentíamos cuando nos levantamos para venirnos a la iglesia, ¿verdad? Tuvimos que hacerlo a un lado. ¿Tiene algo de malo dormir tarde? Para nada, se siente re bonito, ¿no es cierto? No tener que despertar a las 6 de la mañana. Pero para venir a la iglesia hoy tuvimos que despojarnos de ese peso. ¿Sí? Entonces, de eso es de lo que está hablando, de todas estas cosas que no son necesariamente malas en sí mismas, pero pueden estorbar a nuestro progreso espiritual.
Ahora, esto puede ser e incluir posesiones materiales. Las posesiones materiales, ¿cómo estorban para crecer en nuestra vida espiritual? El deseo por las cosas materiales estorban para crecer en nuestra vida espiritual. El querer constantemente más grande, más nuevo, más moderno, mejor. Todo eso puede estorbar a nuestro crecimiento espiritual. ¿Sí? ¿Se acuerdan de aquel joven rico? ¿Se acuerdan en el Evangelio según Mateo de aquel joven rico? ¿Se acuerdan cuando va con el Señor? Bueno, vamos a leerlo. Mateo 19, comenzando con el versículo 16. Dice, de pronto vino uno y le dijo, Maestro, ¿qué de bueno debo hacer para obtener la vida eterna? El que le dijo, él le dijo, perdón, lo escribí mal. Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Ese es otro sermón ahí, pero lo vamos a dejar para después. Pero si quieres entrar en la vida, practica los mandamientos. Versículo 18. Aquel preguntó, ¿cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20, el joven le dijo, todo esto lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Qué más me falta, maestro? Todo eso ya le chequé, le puedo poner una palomita a cada uno de esos mandamientos de que lo he hecho desde mi juventud. ¿Qué más me falta? ¿Sí? Noten lo que le dice el Señor Jesucristo en el versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ven y sígueme. ¿Sí bien? El joven quiere saber, quiere estar seguro de que se va a ir al cielo. Y le dice, mira, sigue estos mandamientos. Y el joven dice, ya los he hecho todos. Ok, entonces si los has hecho todos esos, vamos a ver si has cumplido con el primer mandamiento. ¿Se acuerdan cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No vas a poner nada en tu vida antes que a mí. Luego le dice, ven y sígueme. Le dice lo que va a hacer y luego le dice, ven y sígueme. En otras palabras, hay algo que te está estorbando. Son todas tus riquezas. ¿Quieres estar seguro? Véndelas todas, dalas lo que le saques a los pobres y luego ven y sígueme. Porque una vez que te deshagas de todo eso, ya no va a haber ningún obstáculo que te detenga para seguirme. Fácil, ¿no es cierto? ¿Cuántos dejaríamos todos por Cristo? Levanten su mano hasta arriba. No mire muchas manos. No entendieron la pregunta. ¿Cuántos estaríamos dispuestos a dejar todo por Cristo? Levanten sus manos hasta arriba. Algunos han de tener mucho que dejar. Todavía no los convencí. Ahora, déjenme decirles algo. Si el joven hubiera dejado todo y hubiera seguido a Jesús, ¿hubiera asegurado su ida al cielo en verdad? No, porque no se trata de obras, se trata de tener fe. De hecho, Pablo nos dice en 1 Corintios 13 que si vendiéramos todos nuestros bienes y los diéramos a los pobres, si no es por amor, ¿de qué nos sirve? Y parece que este camarada amaba mucho sus bienes, ¿verdad? Entonces, aun cuando los vendiera todos, no iba a ser con amor. Ok, pues si eso es lo que necesito para irme al cielo, ahí está. No le hubiera servido de nada, ¿sí? Pero noten lo que pasa en el versículo 22. Cuando el joven oyó estas palabras, se fue triste. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. El Señor le dijo, ¿en realidad te quieres ir al cielo? Sí. Ok, entonces toma todo lo que tienes, todos tus anhelos, todos tus deseos. Tómalo todo, véndelo y dáselo a los pobres. Y luego, cuando ese estorbo se quite, ven y sígueme. ¿Qué prefirió el joven? Sus riquezas. Prefirió mantener el estorbo ahí. ¿En realidad se quería ir al cielo? Eso muestra que no se quería ir al cielo, ¿verdad? Porque creía que Jesucristo era bueno, creía que era un buen maestro, creía que estaba...
predicando la verdad. Sin embargo, cuando el Señor le dice la verdad, no le hace caso. ¿Qué nos dice eso acerca del estado mental del joven? No estaba loco. No estaba loco, simplemente su mente estaba aquí en la tierra y en las cosas que poseía. Por eso dice, despojémonos. Por eso dice que debemos liberarnos de todos esos pesos. ¿Qué más pueden ser esos pesos? Que no tienen absolutamente nada de malo, pero que pueden estorbar nuestro crecimiento espiritual. Nuestras relaciones familiares o personales, ¿no es cierto? Hay relaciones familiares y personales que son tóxicas en nuestra vida, ¿verdad? Ahora, si su relación tóxica es su cónyuge, ni modo. Ya le toca. Usted lo escogió, usted lo escogió. No es cierto, no es cierto. Tenemos que trabajar juntos, ¿verdad? Con la ayuda del Espíritu Santo para ayudarnos a resolver los problemas que tenemos. Eso es lo que la Biblia nos llama a hacer. Pero hay muchas otras relaciones personales. Relaciones con nuestros padres, relaciones con nuestros hermanos y hermanas, relaciones con nuestros tíos, relaciones en el trabajo, relaciones, amistades que tenemos que sabemos que son tóxicas, pero seguimos estando ahí. A veces con el pretexto de que queremos evangelizarlos, pero más bien son ellos los que nos evangelizan a nosotros a su manera de pensar que nosotros a ellos, ¿verdad? Y esas relaciones también las debemos dejar. Hubo otra persona, ¿sí?, a la que el Señor le dijo, sígueme, y puso un pretexto. Noten, en Lucas capítulo 9, los versículos 59 al 62, dice, y a otro le dijo, sígueme. Aquel le respondió, Señor, permíteme ir primero a enterrar a mi padre. Pero Jesús le dijo en el versículo 60, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. Otro también le dijo, Señor, yo te seguiré, pero antes déjame despedirme de los que están en mi casa. Jesús le dijo, nadie que mire hacia atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Hay ciertas relaciones que tenemos que hacer a un lado, dejar a un lado. Eso no quiere decir que nuestros padres no nos importan, que nuestros hijos no nos importan, que nuestro cónyuge no nos importa, que nuestros familiares. Eso no quiere decir que no nos importa, que no tratamos de hablarles, de darles testimonio de las grandes cosas que ha hecho Dios con nosotros y en nosotros y a través de nosotros. Pero llega el momento en el que no es saludable para nuestra relación con Dios y para nuestro crecimiento espiritual seguir insistiendo. Y si ya les dimos el mensaje, si ya lo tienen y lo han escuchado de nuestros labios y lo han visto en nuestras vidas, entonces, Señor, ahora lo que falta por hacer, solamente tú lo puedes hacer. Hay familiares de los cuales yo no voy a sus casas porque sé que vamos a salir de pleito. Si es que mejor no voy. Los invito a la mía, pero en la mía, porque yo soy el rey de mi casa, se hace lo que yo quiero. No, pero en la mía yo no tengo que tener muchas de las cosas o algunas de las cosas que ellos tienen en la suya o hacer las cosas que ellos hacen en la suya y no tengo que verlo, ni ser tentado, ni ser probado, ni simplemente en mi casa es donde me siento feliz y vengan a mi casa, vamos. De hecho, hasta el año pasado nuestra cena de Thanksgiving era en mi casa y mi suegra venía con mis cuñadas, etcétera, etcétera. Año pasado fuimos a la casa de mi cuñada, ¿verdad? Y pues allá no tuve que hacer, pero sí hubo cosas que yo normalmente no apruebo de ellas y que mis hijos vieron y no las hicieron ni fueron incitados a hacerlas, pero yo sé que les causó así como que miré la cara de mis hijos, como podría si quisiera, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas debemos de estar nosotros pendientes, ¿verdad? De que hay relaciones personales que pueden estorbar a nuestro crecimiento espiritual. Y aunque no las desechamos completamente, nos apartamos de ellas porque pueden llevarnos a ser tentados. Y eso es lo que no queremos ser, ¿sí? En sus Biblias, si quieren buscarlo, lo voy a leer yo aquí en la mía. En 2 Corintios capítulo 6, los versículos 14 al 18, Pablo escribe esto. No se unan con los incrédulos en un yugo desigual, pues
¿Qué tiene en común la justicia con la injusticia? ¿O qué relación puede haber entre la luz y las tinieblas? ¿Y qué concordia tiene Cristo con Belial? ¿O qué tiene en común el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo puede haber entre el templo de Dios y los ídolos? Ustedes son el templo del Dios viviente. Ya Dios lo ha dicho, habitaré y andaré entre ellos, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo tanto el Señor dice, salgan de en medio de ellos y apártense y no toquen lo inmundo y yo los recibiré y seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas. Lo ha dicho el Señor Todopoderoso. De nuevo, no está diciendo que no nos preocupemos por esas personas, no está diciendo que no oremos por ellas, no está diciendo que no sigamos insistiendo en un momento dado si la puerta se abre, pero llega el momento en el que si sabemos que esas relaciones familiares o personales están siendo un estorbo para nuestra relación con Dios o en nuestra relación con Dios y para nuestro crecimiento espiritual, debemos hacerlas a un lado. Es como cuando le dice el doctor que el azúcar le hace daño, ¿verdad? ¿Qué le dice que haga? Que la quite de su dieta. La sal le está causando alta presión y le dice el doctor, ya no comas tanta sal, come sal vegana o sal, qué sé yo, sal sin sal, ¿verdad? Sal artificial, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Quitamos esa parte de la dieta, ¿verdad? Ya no comas carnes rojas porque te va a tapar las arterias y luego te va a dar un ataque al corazón. ¿Qué hacemos? No, esas no las quitamos porque esas no las quitamos porque están bien ricas, ¿verdad? Entonces debemos despojarnos de todas esas cosas que de nuevo no son malas en sí, no tienen nada de malo en sí, pero que estorban para nuestro crecimiento espiritual, estorban en nuestra relación con Dios. Y luego nos llama también a liberarnos del pecado que nos asedia. El pecado nos está asediando constantemente. El Señor nos dice que el pecado está a la puerta, constantemente listo para saltar y brincar sobre nosotros y hacernos caer. Pero el Señor también nos dice que nosotros nos podemos enseñorear de Él. Nosotros podemos decir que no. ¿Sí? Y por eso dice, despójense. Si se tuvieron que despojar de cosas que no eran necesariamente malas, pero estorban, ¿cuánto más del pecado? Y a través de todas las escrituras podemos ver que somos llamados a hacer esto. En Isaías 55:7, noten lo que dice el profeta Isaías, o Dios por medio del profeta Isaías, que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor nuestro Dios y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar. ¿Con qué? Generosidad. En el Nuevo Testamento se nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él que es fiel y justo, ¿para qué? Para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. A los Efesios, Pablo les escribe en Efesios 4, versículos 22 al 24, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Renuévense en el espíritu de su mente y revístanse de la nueva naturaleza creada en conformidad con Dios en la justicia y santidad de la verdad. Eso es lo que debemos hacer diariamente. Diariamente cuando nos levantamos nos quitamos la pijama, ¿verdad? Y nos ponemos la ropa con la que vamos a salir. Diariamente debemos hacer esa lucha por despojarnos de la vieja naturaleza, por despojarnos de aquello que nos aparta de Dios, que nos aleja de Dios, que no nos deja crecer en Dios y ponernos la nueva naturaleza de las cuales estamos siendo partícipes por medio de Cristo Jesús. Pedro nos dice en Primera de Pedro capítulo 2 y el versículo 11, amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros. ¿Cuántos somos extranjeros aquí? Todos somos extranjeros. Todos somos extranjeros, no somos ciudadanos de este mundo. Aunque seamos ciudadanos de Estados Unidos, no somos ciudadanos de este mundo. Somos ciudadanos del cielo antes que ciudadanos de Estados Unidos. Y así como ser ciudadano de Estados Unidos trae muchos privilegios, ser ciudadano del cielo trae muchos más. ¿Ok? Y esa es la ciudadanía que estamos esperando según lo que vimos en Hebreos 10, ¿no es cierto? Entonces, sean como extranjeros y peregrinos. Les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. ¿Se fijan? No dice que batallaron en otro tiempo. No dice que ya esos deseos pecaminosos se acabaron.
está diciendo aquí muy claramente que debemos apartarnos de los deseos pecaminosos que batallan todavía a tiempo presente, están batallando con nuestra alma. ¿Quién no tiene ninguna batalla con ningún pecado? Levante la mano. Mis hermanos, el pecado siempre está en lucha con nosotros. La carne siempre está batallando con nosotros y nosotros debemos batallar con ellos también. ¿Qué es batallar? Batallar es presentar lucha, es darle guerra, es hacerla morir. Porque lo que está tratando de hacer es impedir nuestro crecimiento espiritual, está tratando de impedir nuestro acercamiento a Dios. ¿Y saben cuál es el pecado que más daño puede hacer o que más puede impedir nuestro progreso espiritual? ¿Saben cuál es? La incredulidad. El no creer que Dios va a hacer lo que nos ha prometido que va a hacer. La promesa de Dios es que un día vamos a estar en el cielo. ¿Cuántos creen que van a estar en el cielo? Entonces Él es fiel, lo creemos. Entonces vivamos para Él, vivamos como que vamos rumbo al cielo. Y para ir rumbo al cielo, ¿qué necesitamos llevar con nosotros? Nada. Nada. Nunca he visto una carroza jalando un U-Haul con todas las pertenencias del muerto para echarlas a la tumba juntamente con él. Okay. Nunca. Todo se va a quedar aquí. Entonces para irnos al cielo no necesitamos nada más que tener a Cristo en nuestro corazón, haber creído en Él, haber puesto nuestra fe en Él. Luego noten lo que dice en la última parte del versículo 1. Y corramos, después de ver la nube de testigos, ¿sí? Después de hacer un lado esas cosas que nos quieren impedir crecer, después de hacer un lado el pecado, de batallar con la carne, hacer un lado, ¿qué tenemos que hacer? Correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Note que dice tenemos por delante. ¿Cuántas personas hay vivas aquí hoy? Todos los que estamos vivos estamos en una carrera ahorita. No mañana que es lunes y tenga que ir al trabajo. No, la carrera se está corriendo ahorita mismo. ¿Sí? Y el enemigo está tratando de interponerse entre usted y la meta desde ya. Porque ahorita usted está escuchando todo esto y en su corazón está diciendo amén y lo está reconociendo como verdad porque viene de la palabra de Dios. Y el enemigo inmediatamente en cuanto se ponga de pie y se prepare para salir de aquí, va a empezar a ponerse en parejo con usted y va a empezar a codearlo, va a empezar a tratar de meterle zancadilla, va a empezar a tratar de interrumpir el progreso que ha comenzado a través de la predicación de la palabra. Eso va a pasar, se lo aseguro. No tengo ni el más mínimo temor en equivocarme porque yo sé que eso va a suceder. Por eso dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Se han fijado cómo se visten los que van a correr en las carreras olímpicas? ¿Se han fijado cómo se ponen botas de combate y se cargan un backpack a la espalda y luego se echan un rifle todavía encima y por si acaso, ¿verdad? Se llevan un paracaídas por si tienen que brincar alguna montaña. Así corren las carreras, las personas que corren las carreras olímpicas. Casi ni se ponen ropa, ¿no es cierto? Cada vez andan buscando una manera de acelerar más el paso. Algunos se rasuran todo el cabello del cuerpo, todo el vello del cuerpo, dije Eduardo. Okay, para que no el cabello, los vellos no hagan fricción con el aire y puedan ganar unas milésimas de segundo más cuando corren. Se despojan absolutamente de todo para poder correr ligeros, para poder ganar la carrera. Por eso lo hacen. Y eso es lo que el Señor nos está llamando a nosotros a hacer aquí hoy, a despojarnos de todo lo que pudiera de alguna manera estorbarnos para ganar la carrera que tenemos por delante. En 1 Corintios capítulo 9, los versículos 24 al 27, noten lo que dice. ¿Acaso no saben que ustedes que aunque todos corren en el estadio, solamente uno se lleva el premio? Y luego noten la exhortación, corran pues de tal manera que lo obtengan. Todos los que luchan se abstienen de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros para recibir una corona que
incorruptible. Así que yo corro y lucho, pero no sin una meta definida. No lo hago como si estuviera golpeando el viento. Más bien golpeo mi cuerpo y lo someto a servidumbre, no sea que después de haber predicado a otros, yo mismo quede eliminado. ¿Ya lo que está diciendo Pablo aquí? Están en una carrera. ¿Quieren ganarla? Yo creo que la respuesta es sí. Entonces córranla como deben de correrla. Córranla con el objetivo de ganar. Noten lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, los versículos 12 y 14. Pablo dice, no es que ya lo haya alcanzado, sino que, y ni que ya sea perfecto, sino que, ¿qué dice? Sigo adelante, por ver si logro alcanzar aquello para lo cual fui también alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa sí hago, me olvido ciertamente de lo que ha quedado atrás y me extiendo hacia lo que está delante. Versículo 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Cuando dice me extiendo, ¿han visto cómo los que van corriendo carreras, cuando van dos muy pegados, uno se agacha y se extiende el cuerpo así para romper la meta primero? Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Voy tan concentrado, mi mente está tan puesta en ganar que bajo la mirada y me extiendo hacia enfrente para romper la meta. Eso es de lo que está hablando Pablo aquí. Y eso es de lo que nos está hablando el escritor a los Hebreos en estos primeros versículos. Tenemos testigos que han ido delante de nosotros ya, que han sufrido cosas iguales o peores que nosotros. Tenemos una carrera que correr. Para poder ganarla tenemos que dejar a un lado todos esos pesos, de nuevo, que no son necesariamente cosas malas, pero que nos estorban para crecer espiritualmente. Y definitivamente tenemos que hacer a un lado el pecado de nuestras vidas. Mientras el grupo de alabanza pasa al frente de nuevo, quiero dejarlos con los últimos 5 versículos de Hebreos 10 de nuevo, en donde dice, por lo tanto, por todo lo que hablamos hoy, ahí en el primer versículo del capítulo 12, no pierdan la confianza que lleva consigo una gran recompensa. Lo que ustedes necesitan es tener paciencia para que una vez que hayan hecho la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido darnos, que es la gloria en el cielo. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero el justo por la fe vivirá. Tenemos que vivir por fe, en Él únicamente. Amén. Oremos.